Muy bien, mis amados hermanos, estamos viendo la palabra del Señor en el Santo Evangelio según San Lucas en el capítulo 13, comenzando con el versículo 1 y nos vamos a extender hasta el versículo 9. Este pasaje comienza esta mañana hablando acerca de arrepentimiento o perecerán. Así es el mensaje del Señor. Es un mensaje que llama al arrepentimiento, so pena que las personas perezcan si no se arrepienten. Pues aquí nos dice Lucas en el versículo 1, en esa misma ocasión había ahí algunos que contaron a Jesús acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Bien, antes de decir el resto del versículo, quiero que note que dice en esa misma ocasión. Eso se está refiriendo a un contexto. Jesús está, como siempre, enseñando, ¿no? Y aquí lo hemos visto que en el capítulo 12 ha advertido contra la hipocresía, ha advertido contra la avaricia, ha advertido contra la ansiedad. Ha hablado acerca también de estar vigilantes porque el Hijo del Hombre va a regresar. Dice el versículo 40 del capítulo 12, también ustedes estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperan. Y también habló acerca de cómo cuando Él ha llegado, Él vino a ser causa de división, ¿sabe? A veces pensaríamos, ¿no?, que cuando usted elige al Señor en su casa, ¿no?, usted es el primero que lo elige, eso va a traer paz. Pero realmente a veces no ocurre eso. Y veo lo que dice el Señor aquí: yo he venido a echar fuego, dice, a la tierra, sobre la tierra. Y cómo quisiera que ya estuviera encendido. El versículo 49 dice: pero de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Eso realmente es una figura de visión de su muerte. Es el bautismo en el que Él va a ser inmerso en la muerte, el sufrimiento que va a padecer en la cruz. Y Él dice que se angustia hasta que se cumpla. Versículo 51 dice: ¿piensan que vine a dar paz en la tierra? No, les digo, sino más bien división. ¿Qué vino a dar? División. A veces pensamos que viene a dar paz, ¿se da cuenta? Sí, paz para los que creen en Él, pero para los que no creen en Él es división. Versículo 52 dice: porque de ahora en adelante 5 en una casa estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Son los creyentes contra los incrédulos, ¿se da cuenta? Y a veces son los padres contra los hijos. Vean lo que dice aquí. Versículo 53. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. ¿Se da cuenta? ¿Por qué hay esa división? Porque unos pues tienen a Cristo y los otros lo rechazan. ¿Se da cuenta? Los que rechazan a Cristo son los hijos de la carne y persiguen a los hijos del Espíritu, los que han nacido por el Espíritu. Y por eso la división. Esto tenía un contexto importante, porque imagínense en la época de los apóstoles, pues, en la época del Nuevo Testamento, de la iglesia primitiva, antes de la destrucción de Jerusalén, pues muchos comenzaron a negar la fe. Eso es de lo que se trata el libro de Hebreos, de personas que estaban retrocediendo, que habían conocido, habían escuchado el Evangelio, pero que realmente no permanecían en el Evangelio, sino que retrocedían. Y se ponían del lado de los líderes del templo, ¿se dan cuenta? Y el asunto es que llegaban a pelear y a entregar a sus propios padres, a sus propios hijos, y a sus propias madres, a sus propias nueras. Pero el Señor dice algo más aquí justamente, y es que está hablando acerca de discernir el tiempo. Dice el versículo 54, decía también a las multitudes: cuando ven una nube que se levanta en el oeste al instante, ustedes dicen viene un aguacero, y así sucede. Entonces las personas podían reconocer cuando viene un aguacero. ¿Cuántos pueden reconocer cuando viene un aguacero? ¿No? Se dan cuenta que hay unas nubarrones así, y ya a la distancia se ven como que hay como lluvia que está cayendo, ¿no? Como una sombra que cae, ¿no? Y entonces a veces si el viento viene en esta dirección, usted sabe, el agua le va a llegar a usted, ¿no?
Entonces aquí había algunos que podían discernir un aguacero y dice cuando sopla el viento del sur dicen va a hacer calor y así pasa, ¿no? Claro, pero mira lo que les llama, dice hipócritas, dice, saben examinar el aspecto de la tierra y del cielo. Entonces, ¿cómo no examina? ¿Por qué no examina este tiempo presente? En otras palabras, el juicio del Mesías va a venir, ¿se dan cuenta de lo que significa? Y el juicio venidero va a venir sobre los que no se arrepienten. Y por eso dice ahí, ¿por qué no juzgan por sí mismos lo que es justo? ¿Se dan cuenta? Y después se habla de un juez, ¿no? Y la idea es que Dios es el juez. Entonces, pero estas personas no podían discernir el juicio venidero. Por eso entonces dice el versículo 1 del capítulo 13, mire, en esa misma ocasión, ¿en cuál ocasión? Cuando él había hablado estas cosas. Digo, allí había algunos que contaron a Jesús acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. A ver, entendamos qué es esto. ¿Sabe qué había pasado? Habían habido unos galileos, ¿se acuerda? Galilea estaba en el norte y yo le hablé del mar de Galilea, ¿no? De esa misma región era Juan, Pedro, ¿se acuerda? Andrés. El Señor Jesús mismo vivía en esa área. Le dije que era un área de pescadores. Pero había una ley en el Antiguo Testamento que se llamaba Shalosh Regalim. Eso significaba que los judíos tenían que subir 3 veces al año a presentar sacrificios al templo de Jerusalén. Esas ocasiones eran la Pascua, Pesaj, ahora se va a celebrar dentro de poco, ¿no? En el pueblo judío. También estaba Shavuot, que es la fiesta de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, y después estaba la fiesta de Tabernáculos, Sukkot, después de los días de Yom Kippur, y 7 días antes Rosh Hashanah o Yom HaTeruah, que es la fiesta de las trompetas. Habían 3 veces en el año que los judíos venían de todos lados de Israel, viajaban hasta el templo. Era una orden que Dios decía en el Antiguo Testamento, que los varones tenían que subir a sacrificar al templo. ¿Se dan cuenta? Ya le dije que el templo había hecho un negocio de esto, porque llegaban como 3 millones de personas cada vez que era una de estas fiestas. ¿Se acuerdan? Entonces el asunto es que ellos habían creado venderle todo que la gente necesitaba para los sacrificios. Pero en esta ocasión habían venido unos galileos del norte de Israel a presentar sus sacrificios al templo. Pero el asunto es que al ir ellos para el templo y tratar de presentar los sacrificios, el asunto es que Pilato se había levantado, Pilato el gobernador, ¿se acuerdan? Romano, se había levantado y los había matado, es decir, que había mezclado, por eso es una figura de edición esto, dice que había mezclado la sangre de ellos con la de sus sacrificios. ¿Se da cuenta? Eso significa que cuando ellos iban a sacrificar, el asunto es que ¿qué cosa? Los mató. ¿Se da cuenta? Pilato, por medio del ejército que tenía, los mandó a matar. Entonces algunos están ahí sorprendidos, porque dicen, ¿cómo puede ser? Estos eran supuestamente devotos, venían a presentar sus sacrificios, estaban siendo obedientes a la ley. Y no, ¿cómo puede ser que viene Pilato y los mata? ¿Por qué razón? Se preguntaban los judíos. ¿Por qué razón Dios permite esto? ¿Se dan cuenta? Y a veces también nosotros nos preguntamos, ¿por qué razón hay un huracán o hay un tornado que causa devastación en un área? ¿No? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Y tenemos ese interrogante, se llama la interrogante del problema del mal, ¿no? O sea, algunos quieren decir como que Dios no tiene nada que ver con esto y que sencillamente las cosas ocurren porque Dios es, así creen los deístas, ¿no? Como que Dios hizo el universo, pero después le dio la espalda al universo y sencillamente que está muy ocupado en lo que pasa en el cielo y lo que pasa es que Él dejó que aquí la tierra, pues, como dicen algunos, tenga actos de la naturaleza. Entonces hablan de la madre naturaleza. ¿Cuándo han escuchado que dice una noticia de la madre naturaleza? ¿Se dan cuenta?
Bueno, el problema es que eso es una manera incrédula de ver las cosas, porque las cosas no funcionan por sí mismas, ¿se dan cuenta? Es Dios el que hace que todas las cosas sucedan en su providencia. Así que Dios permitió, escuchen lo que le voy a decir, Dios permitió que este Pilato agarre a estas personas y los mate. ¿Se da cuenta? Sí, es fuerte pensar en así, pero le digo una cosa, el detalle es así. ¿Cuántos merecen la muerte? ¿Se da cuenta? ¿Cuántos son pecadores? Dice la Biblia, ¿por cuántos? ¿Cuántos? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y dice así, porque la paga del pecado es ¿qué cosa? Muerte. ¿Cuál es la paga del pecado? ¿Cuántos merecen morir? Todos merecen morir. ¿Se dan cuenta? Entonces, miren, a veces Dios va a tomar del grupo que merece morir, va a tomar a un grupo que no se arrepienten, que no quieren creer, que son obstinados, se vuelven rebeldes, se ponen stubborn, ¿verdad? Quieren justificarse en su religión. No sabemos qué era lo que había pasado. Capaz que estas personas ya habían escuchado a Jesús en Galilea. ¿Te acuerdas que siempre se amontonaba la gente para escucharlo alrededor del mar? Lo seguían alrededor del mar de Galilea. Pero ellos no habían querido creer. El asunto es que Dios toma una muestra y decimos nosotros en nuestros países que como muestra basta ¿qué cosa? Un botón. Significa, mira, el juicio es serio, la muerte es seria, la muerte segunda es seria. Y si hay alguien que se rehúsa a creer, el asunto es que lo único que le espera es la muerte segunda. ¿Se va a mandar? Y aquí el Señor está tomando esas cosas que les han sucedido a ellos para darnos una lección a todos, ¿no? Por eso dice el versículo 2, Él les respondió, ¿piensan que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos? ¿Cuál es la respuesta? ¿Sí o no? No. ¿Cuántos eran pecadores en Galilea? Todos eran pecadores. Y todos somos pecadores porque todos hemos roto la ley de Dios. ¿Se da cuenta? Unos en mayor escala que otras, pero el punto es que aún la ley, dice el libro de Santiago, dice que si usted es transgresor en un punto, usted es culpable de todos los demás. ¿Se da cuenta? Entonces todos somos pecadores. Entonces esto es lo que pasa. No es que habían unos galileos que eran más pecadores que los otros, eran todos pecadores. Y el asunto es que el Señor le dice, ¿piensan que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Les digo que no, dice. Al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Advirtiéndole, diciéndole, mire, si ustedes no se arrepienten como ellos no se arrepintieron, el asunto es que ustedes van a perecer también. También van a morir, ¿no? No solamente muerte física, sino una muerte espiritual y eterna. Y entonces, quiero que usted entienda varias cosas que se dicen ahí. En primer lugar, es que quiero decirle que Dios quiere que los hombres se arrepientan. Amén. ¿Sabe que hay unas personas que han eliminado del Evangelio, ¿no? Especialmente estos son los decisionistas? Ellos dicen, si usted habla de arrepentimiento, el asunto es que usted está añadiendo una obra a la salvación. Yo voy a explicar que no es así, ¿no? Porque el Nuevo Testamento enseña una cosa diferente. Otros han hecho sencillamente decir así, mira, no, lo que pasa es que Dios no quiere que se arrepienta la gente, lo que pasa es que el arrepentimiento es sencillamente un sinónimo para la idea de cambiar la mente. Así que lo único que tú tienes que hacer es cambiar la mente de quién es Jesús, ¿te das cuenta? En vez de pensar que era un carpintero, creer que ahora es Dios, y entonces eso es todo lo que significa la palabra arrepentimiento. Pero eso no es lo que significa la palabra arrepentimiento. Porque la palabra arrepentimiento, metanoia, está relacionada con una palabra hebrea que se llama naham, que significa dolerse. Y está relacionada con una palabra que significa shubá, que significa darse la vuelta. En otras palabras,
Usted tenía antes una disposición para el pecado, pero ahora lo va a abandonar. Usted está reconsiderando la disposición anterior con pena. Dios quiere que las personas se arrepientan. Y vea lo que dice el mensaje de Lucas capítulo 24, 47. Lucas 24, 47. Ahí mismo, Lucas 24, 47. Dice así, ¿no? Dice, después les dijo esto. Y que su nombre, versículo 46, ¿no? Dice así. Y les dijo, así está escrito, que el Cristo, el Mesías, padecerá, resucitará entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará, ¿qué cosa? Léalo, ¿qué dice ahí? El arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones. ¿Qué hay que predicar? Arrepentimiento. Digan lo que hay que predicar. ¿Y cómo dicen algunos que no hay que predicar arrepentimiento? Que lo que hay que predicar es solamente la fe. Están equivocados. ¿Se dan cuenta? Porque Dios quiere que las personas, ¿qué cosa? Se arrepientan. ¿Se dan cuenta? No es una obra humana, ya se lo voy a demostrar. Es una gracia divina. Pero vean lo que dice Hechos 20, 21. ¿Sabes que es Lucas hablando de esto? Que era acompañante de Pablo, pero ahora vamos a escuchar al mismo Pablo. Hechos 20, 21 dice así. Pablo está hablando ahí a los ancianos en Mileto, ¿no? En Troas, que es Mileto realmente, es la despedida de Mileto. Pero dice, y él está hablando del versículo 20, bien saben que no olvidé declararle a ustedes nada que fuera útil y enseñarles públicamente de casa en casa, testificando solemnemente, díganlo conmigo, solemnemente. O sea que era serio, no era suntuoso, era algo de urgencia, tanto a judíos como a griegos, del arrepentimiento para con Dios. ¿Qué era esto? El arrepentimiento para con Dios. ¿Cómo dicen algunos que no hay que arrepentirse? ¿Se dan cuenta? ¿Saben que hoy día hay un montón de iglesias aquí en el área que no hablan de arrepentimiento? Lo han eliminado. Pero ese es el mensaje. Es arrepentimiento para con Dios. ¿Arrepentimiento de qué? De los pecados, ¿se dan cuenta? De las ofensas que le hemos hecho a Dios contra su ley. Y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ese es el otro elemento, arrepentimiento y fe. ¿Cuáles son los dos elementos? Arrepentimiento y fe. Eso se llama, hermanos, la conversión. La conversión tiene estos dos elementos, arrepentimiento y fe. Y yo les dije que el arrepentimiento y la fe también son dones de Dios. ¿Se acuerdan que dice el libro de Efesios? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Se dan cuenta? La fe es un don concedido de Dios. Y el arrepentimiento también es un don concedido del Espíritu Santo. Es Dios que concede el arrepentimiento. Pero para que eso ocurra, escúchenme, tiene que pasar algo primero. Eso se llama regeneración. Y ahí es donde la iglesia o la doctrina reformada, la enseñanza reformada, difiere de la enseñanza de muchos hoy día. Algunos creen que para que la persona nazca de nuevo o para que la persona sea regenerada, primero tienen que poner la fe. ¿Pero puede un muerto espiritual poner su fe en algo? No. Primero, para que pueda tener fe y pueda arrepentirse. El asunto es que Dios tiene que haber hecho algo en su corazón, haberle transformado el corazón, haberlo regenerado en su corazón. ¿Se dan cuenta? Es una obra del Espíritu Santo. Dios le abre los ojos de la muerte y le cambia. Es como a Lázaro, que le dice: Lázaro, ven fuera. ¿Se dan cuenta? ¿Saben lo que los arminianos dicen? Quieren decirle a Lázaro dentro de la tumba: Lázaro, sale a caminar. Pero Lázaro está muerto. ¿Se dan cuenta? ¿Puede salir Lázaro de la tumba? No. ¿Qué necesita Lázaro? Vida necesita. Necesita que Jesucristo le diga: Lázaro, ven fuera. Y cuando entonces
El Señor le dice, Lázaro, ven fuera. El asunto es que el espíritu de vida entra nuevamente en ese muerto. Y ahora se le caen los ojos, se le caen los tapones que tienen los oídos. Hay algo que ha despertado espiritualmente en él. Dios le da el arrepentimiento y la fe porque son concesiones. Pero ahora el hombre dice, yo me arrepiento. ¿Te das cuenta? Y ahora el hombre dice, yo creo, abro mi boca y confieso que Jesús es el Señor. Pero todo comenzó con una obra de Dios. ¿Ok? Bueno, pero yo le dije que el arrepentimiento es una gracia divina. Vea lo que dice 2 Timoteo 2:25. 2 Timoteo 2:25. Vamos para allá rápidamente. Dice, debe reprender tiernamente, está hablando del pastor Timoteo, debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. ¿Quién da el arrepentimiento? Dios. Dice, por si acaso Dios les da, la palabra griega, doe, que significa que Dios les pone en lugar, en su lugar, ¿no? Les da la idea, ¿no? El arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. ¿Quién puede producir el arrepentimiento? Entonces Dios lo da. Es una concesión divina. Vean lo que dice Hechos capítulo 11, versículo 18. Hechos 11, 18. Vamos para allá. Dice así. Al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. ¿Quién concede el arrepentimiento que conduce a la vida, hermanos? ¿Quién lo concede? Dios lo concede. ¿Se dan cuenta? Pero es importante que ustedes entiendan que para que eso ocurra, ¿no? Primero Dios tiene que llamarnos de la muerte espiritual a la vida. Así como hizo con Adán, ¿se acuerda que él era sencillamente un poco de tierra y le dio hálito de vida y le sopló? ¿No? Y entonces ahora Adán vino a ser un ser viviente. Pues eso es lo que es la regeneración. La regeneración es que Dios primeramente hace una obra en nuestro corazón. Nos cambia el corazón de piedra por uno de carne. Y nos habilita. Déjenme decirlo como lo dicen los cánones de Dort. Enseña en el capítulo 3 y 4, en el artículo 11. Dice, si escuche, dice, además, cuando Dios lleva a cabo su beneplácito en los predestinados y obra en ellos la conversión verdadera, Él solo ilumina poderosamente su mente. Él no solo ilumina poderosamente por el Espíritu Santo, sino que por el poder efectivo del mismo Espíritu regenerador. Penetra hasta las partes más recónditas del hombre, abre el corazón cerrado, infunde nuevas cualidades en la voluntad y hace que los muertos vivan. Ese es el artículo 12. Y este es aquel nuevo nacimiento, aquella renovación cuya nueva creación, resurrección de los muertos y vivificación de que tan excelentemente se habla en las Escrituras y que Dios obra en nosotros, sin nosotros. En otras palabras, lo que te dicen los cánones de oro, es que antes de que Dios te dé el arrepentimiento, te trae a la vida. En otras palabras, lo que va a hacer es que te va a cambiar el corazón, te va a habilitar, ¿no? Te va a vivificar. Dios está obrando eso. Por eso se llama una obra monergista. La regeneración es algo que Dios hace, no es algo que nosotros hacemos. Algunos van a decir así, ¿no? Entre esos Billy Graham decía así. Bueno, no, lo que pasa es que el hombre tiene que creer primero y entonces ahí vas a nacer de nuevo. No, querido, ¿cómo puedes nacer de nuevo si estás muerto? ¿Te das cuenta? ¿Puede un muerto decidir? No. ¿Qué necesita el muerto? Vida. ¿Te das cuenta? El muerto lo que necesita es que alguien lo llame a la vida.
Para que entonces cuando sale a la vida, entonces ahora sí puede hacer cosas, ahora sí puede ver, ahora sí puede confesar a Cristo con su boca. No estamos diciendo, hermanos, por favor no me malinterpreten. Yo de ninguna manera estoy diciendo que no hay que predicar el Evangelio. Hay que predicar el Evangelio. Estoy diciendo que hay que llamar a los hombres al arrepentimiento. Eso fue lo que enseñó el Señor Jesús. ¿Se da cuenta? Hay que llamar a los hombres a la fe, claro. Pero para que Dios primero, para que tú puedas hacer eso, de arrepentirte y creer, primero Dios tiene que haber hecho algo, ¿se da cuenta? Y es traerte a la vida. Abrírtelo. Cuando yo digo traerte a la vida, lo que estoy diciendo es que Dios tiene que habilitarte. Dios tiene que cambiarte el corazón de piedra por uno de carne. Dios puede hacer que el ciego vea, pueda ver el Evangelio de Jesucristo. De hecho, el libro de 2 de Corintios lo dice, ¿no? Vamos para allá para que ustedes vean esto con sus ojos. Quiero que ustedes lo vean, ¿no? Vamos a 2 de Corintios. Noten lo que dice el capítulo 4, versículo 6. 2 de Corintios 4, 6. Dice así: pues Dios, que dijo de las tinieblas resplandecerá la luz. ¿Dónde está eso? Que Dios dijo sea la luz. ¿Dónde está? En Génesis, ¿verdad? Él está haciéndonos una conexión con el comienzo, el principio. ¿Se acuerdan del principio? Cuando Dios creó los cielos y la tierra, Dios dijo sea la luz, ¿y qué cosa pasó? Fue la luz. ¿Quién lo hizo? ¿El hombre lo hizo? No, ¿quién lo hizo? Dios lo hizo. ¿Se dan cuenta? Y por eso está diciéndonos, pero Dios que dijo de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. O sea que mire, es Dios, hermanos, el que hace que un pecador endurecido, que no quiere arrepentirse, abra sus ojos, se le caigan las vendas de los ojos. ¿Se dan cuenta? Y entonces él pueda ver la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Un ciego no puede ver a menos que Dios le haga un milagro y le haga ver. ¿Se dan cuenta? Pues ahí vemos que entonces el arrepentimiento es una obra de Dios, la regeneración es una obra de Dios, aún la fe es una obra de Dios. Pero en el arrepentimiento y la fe, que es la conversión realmente en el ordo salutis, en el orden de la salvación, pues se mezcla con lo que nosotros tenemos que hacer. Una vez que Dios nos concede el arrepentimiento, una vez que Dios nos concede la fe, entonces ahora yo digo, me vuelvo a mis pecados, y ahora digo, yo creo en el Señor Jesucristo. Pero lo que quiero decir, mis hermanos, es que Dios quiere que las personas se arrepientan. Amén. Vean lo que dice 2 de Pedro 3:9. 2 de Pedro 3:9. Y ahí dice así, ¿no? Algunos dudan de la venida del Señor, ¿no? Algunos dicen, bueno, el Señor se tarda, pero aquí el versículo 9 de Lucas, 2 de Pedro 3:9 dice así: el Señor no se tarda. La Reina Valera dice, el Señor no retarda su promesa, ¿no? Aquí dice que el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente. ¿Qué es el Señor? Paciente. Para con ustedes, no queriendo que ninguno perezca, nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Cuántas personas quieren que el Señor que vengan al arrepentimiento? ¿Cuántos? Todos. ¿Se dan cuenta? ¿Quieren venir todos? No. Por eso es paciente. ¿Se dan cuenta? Cuando usted ve a un hijo suyo que es rebelde, ¿verdad?, y no quiere venir al Señor,
Cuando usted ve a un compañero de su trabajo, o una persona que conoce, o un miembro de su familia, no sé quién es, su vecino, quién sea, qué sé yo, y es rebelde, no quiere venir al Evangelio. ¿Sabe qué? Tenemos que apelar a la paciencia del Señor y decirle: Señor, ten paciencia con esta persona, no los mates, Señor. Yo sé que merecen la muerte. No. Señor, tú los podrías matar. Y estaría justificado en decir que son pecadores y la paga del pecado es muerte. Pero nosotros apelamos a la paciencia del Señor. Decir al Señor: dale la oportunidad de vivir, dale la oportunidad de que tenga arrepentimiento, que tenga fe. ¿Se da cuenta? Y así debe ser nuestra oración, porque sabemos que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pues, habiendo dicho eso, volvamos a Lucas 13, y entonces vemos ahí que el Señor va a dar otro ejemplo de aquellos que perecieron. Y dice el versículo 4: ¿o piensan que aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Nuevamente aquí tenemos un hecho, ¿no?, que él está diciendo que habían 18 personas que habían estado en la torre de Siloé. En la torre de Siloé, en el estanque, había un estanque ahí cerca. Y saben una cosa, aparentemente, mientras esta persona había ido al estanque a lavarse, que por cierto era una piscina de purificación, era un mikvah para entrar al templo, nuevamente a orar. El asunto es que la torre había caído sobre estas personas y los había matado. Entonces nuevamente el Señor hace pensar y dice: piensen que aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén. ¿Qué dicen ustedes? ¿Eran más pecadores que toda la gente de Jerusalén? No. Eran igual de pecadores. Pero yo ya le he dicho que Dios puede decidir, ¿no? Y por cierto, Dios conoce los tiempos de cada persona, Dios conoce la rebeldía de cada persona, Dios conoce las testarudeces de cada persona, y Dios conoce hasta cuándo es paciente. ¿Se dan cuenta? ¿Tienen libertad para hacer eso, sí o no? Algunas veces Él va a demostrarle al resto de las personas: si ustedes no se arrepienten, esto es lo que les va a pasar. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso cae la torre en Siloé y los mata. Por cierto, esa palabra tiene que ver con, cortados de la vida física, ¿no? Es la idea. Cuando dice también el versículo 3: todos perecerán a coleite, eso significa cortados de la vida física. Pero bien, vean lo que dice el versículo 5: les digo que no, al contrario, si ustedes no se arrepienten, eso es ya en presente activo, subjuntivo, metanoete, dice: todos perecerán, apoleite, nuevamente esa palabra, cortados de la vida, al perder sus funciones del cuerpo y sus atributos, los atributos del cuerpo. ¿Saben una cosa? Miren, qué terrible, ¿no? Porque el hombre no quiere arrepentirse, ¿se da cuenta? Vea lo que dice conmigo el libro de Apocalipsis en el capítulo 2, versículo 21. Apocalipsis 2:21. Vamos a ir rápido para allá, por favor. Apocalipsis 2:21. Y si le he dado tiempo para arrepentirse, metanoese, y no quiere, o útele y metanoesa, dice, no quiere arrepentirse de su moralidad, eso es porneia, eso es prostitución, es licencia. ¿Saben que hay algunos que no quieren arrepentirse de la vida licenciosa en la que viven? ¿Se dan cuenta? ¿Dios quiere salvarlos? Sí. ¿Dios quiere que se arrepientan? Sí. ¿Verdad? ¿Quieren ellos arrepentirse? Outele, dice el texto. Significa que no quieren arrepentirse. Quiero terminar con un versículo más, hermanos, ¿okay? Y es el libro de Romanos capítulo 2, versículo 4 al 7. Ustedes van a tener que terminar ese capítulo
de la viña, pero realmente está hablando de Israel. Nuevamente es la idea de que Dios iba a traer juicio sobre la viña, que es Israel, si no se arrepentían. Pero quiero que vean el libro de Romanos capítulo 2, versículo 4 al 7. Romanos 2, 4 al 7. Rápidamente vamos para allá. Y dice aquí, quiero que usted marque este versículo, lo aprenda, lo ore. Porque dice así: o tienes en poco las riquezas de su bondad. Eso está hablando acerca de los que no quieren arrepentirse. ¿Se dan cuenta? Entonces dice aquí: o tienes en poco las riquezas de su bondad y la tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. ¿Sabes que cuando un pecador o un rebelde, ¿no? Stubborn, mira la paciencia de Dios y mira que Dios todavía le trae cosas buenas a su vida, lo que debería hacer es caer de rodillas y decir: Señor, ahora me doy cuenta que es tu mano, es tu gracia, es tu paciencia, es tu tolerancia, es tu bondad, es tu riqueza la que me toca, es tu bondad, y esa me guía al arrepentimiento. ¿Se dan cuenta? Versículo 5 dice: pero por causa de tu terquedad, ahí está, y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien, son los que creen en Jesús, a los que se arrepienten, ¿se acuerdan? Buscan gloria, honor, inmortalidad, vida eterna. Pero los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, es decir, que no se quieren arrepentir, no quieren creer, sino que obedecen a la justicia, ira e indignación. Por eso dice: habrá tribulaciones y angustia para toda alma humana que hace lo malo, los incrédulos, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honor y paz para todo aquel que hace lo bueno, es decir, los que se arrepienten y crean. Al judío primeramente y también al griego. Hermanos, que el Señor abra los ojos, hermanos, de nuestros seres queridos, de los que conocemos, ¿no? Que Él les abra los ojos, les cambie su corazón para que crean en Jesús y sean salvos. Señor, venimos de ti, Señor, nuevamente pidiéndote que abras los ojos de nuestros seres queridos, les cambies el corazón de piedra por uno de carne, que tengan la capacidad que tú les das de arrepentirse y creer y volverse a ti de todo corazón, Señor. Extiéndeles tu paciencia, extiéndeles tu amor, sálvalos, Señor, y que puedan ver que verdaderamente los amas, Señor. Nuevamente te los entregamos, Señor, esta mañana. Ayúdanos a ser fieles, Señor, testigos de tu amor, de tu gracia. En el nombre de Cristo que te pedimos estas cosas, Señor.